Les doy la bienvenida una vez más a este curso de inmunología. En esta oportunidad vamos a analizar los glóbulos rojos y los megacariocitos. Este grupo de células, entonces, hablamos que son células del linaje mieloide y estas dos células específicamente no tienen una función inmunológica definida. O sea, no pueden fagocitar, no pueden hacer presentación de antígeno, no tienen una acción desde el punto de vista directo al ataque contra patógenos, ni tampoco en el procesamiento de antígenos, pero son importantes desde el punto de vista de la función de transporte de insumos como es el oxígeno y la reparación y taponamiento de lesiones vasculares. Vamos a mirar cada una de estas células propiamente dichas y sus funciones vinculándolas con esa relación hematológica. Analicemos entonces los glóbulos rojos o también conocidos como eritrocitos. Esta célula es una célula bicóncava, quiere decir que tiene, como observamos en esta imagen, dos curvaturas hacia adentro. Eso significa que es una célula deformable, carece de núcleo y es el número más grande de células en la sangre, como ya hemos hablado en videos anteriores. Esta célula nace en médula ósea, en el linaje mieloide, y madura en médula ósea luego de un proceso de síntesis de una proteína muy importante que se llama la hemoglobina. La función entonces del glóbulo rojo es transportar el oxígeno pegado a esta molécula que se llama hemoglobina, que vamos a hablar ahorita un poquito de ella. Su tiempo de vida son 120 días, o sea, un glóbulo rojo dura 3 meses aproximadamente. Y una vez terminado ese tiempo, es llevado al vaso donde va a hacer un proceso de muerte y reutilización de su material interno, sobre todo el átomo más importante que tiene, que es el átomo de hierro. Estas células actúan en la sangre a nivel capilar para un proceso que se llama la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso. Actúan tanto a nivel de los capilares pulmonares, o sea, los capilares alveolares donde reciben el oxígeno, y en los capilares extrapulmonares donde entregan ese oxígeno. Aquí vemos un poco ese linaje. Yo quiero que veamos este detalle en el cual el proceso de formación del glóbulo rojo, que se llama eritropoyesis, hay una serie de células en las cuales va madurando en médula ósea y antes de salir de médula ósea él debe liberar el núcleo. Este tipo de célula se llama un reticulocito y una vez esa célula se vuelve bicóncava, o sea, como si fuera una especie de neumático, ese glóbulo rojo ya es como propiamente un eritrocito maduro. En su citoplasma está lleno de la proteína hemoglobina. Al acercarnos entonces para analizar la membrana del eritrocito, que es muy importante en su función, vemos que en esta imagen nos muestra que esta membrana está llena de una proteína que es la más común, que se llama el dímero de banda 3. Dicho nombre viene producto de la purificación de las proteínas de la membrana del glóbulo rojo, y cuando revisaron el lugar donde se ubicaba esa banda número 3 de la purificación, se dieron cuenta que era la más común y que tenía funciones muy importantes. ¿Cuál es la primera función? La banda 3 es una proteína transmembranosa que permite el intercambio gaseoso, o sea, la entrada de CO2 y la salida de oxígeno, o la entrada de oxígeno y la salida de CO2, concepto que se verá pues más adelante. Y otra condición es que banda 3 ancla a la hemoglobina, o sea, permite que la hemoglobina se adhiera alrededor de esa membrana. Y otra propiedad que tiene banda 3 es, como observamos aquí, es una glicoproteína que tiene los antígenos de los grupos sanguíneos, que en humanos pues sabemos que es el grupo A, el grupo B, que son las dos condiciones como tal. Ya el grupo RH es una proteína diferente. Adicional a esto, a banda 3 se le adhiere una proteína que se llama banda 4.2 y otra proteína que se llama lanquinina. Estas proteínas
permiten el anclaje del citoesqueleto, específicamente de la actina fibrosa, y esos filamentos de actina que se anclan allí son los que dan la estructura del el esqueleto membranoso, como ya sabemos pues desde la perspectiva de las células eucariotas. Adicional a esto hay una proteína fundamental que, como observamos aquí, se llama la espectrina. La espectrina es una proteína que me gusta mucho en esta imagen porque, como ven acá, esos glóbulos rojos son deformables, parecen una especie como de neumático, y realmente esos son, lo vemos aquí en este video que se hizo por microscopía, y vemos cómo ese glóbulo rojo es elástico, es deformable. La proteína que le da la capacidad de deformarse al glóbulo rojo, de combinar esa forma y llegar en el capilar a tener un diámetro exacto de ese capilar, como se observa en este otro video, es la proteína espectrina. Es la que le da la capacidad de deformarse al glóbulo rojo, de ser elástico, de ser comprimible para que él pueda liberar esos gases que contiene al interior del citoplasma. Si nos empezamos a meter dentro de ese eritrocito, vamos a encontrar esta proteína, la proteína más importante que tiene el eritrocito dentro de su citoplasma y para lo que realmente él está hecho, que es la proteína hemoglobina. Esta hemoglobina tiene unas cadenas que se llaman cadenas globina y unos grupos prostéticos que se llaman grupos hemo. Son 4 cadenas de globina y 4 grupos hemo. Si nos acercamos a ese grupo hemo, que es el que nos interesa, vemos que es una molécula que contiene una estructura que se denomina una porfirina, que tiene el átomo de hierro. Ese átomo de hierro es el responsable de captar el oxígeno cuando está en el pulmón y de entregarlo cuando está en los tejidos extrapulmonares, o sea, en los capilares extrapulmonares. Es así como esta función realmente de la célula hemoglobina es el intercambio de gases, como vemos acá, y es cuando nosotros inhalamos el oxígeno, se lo entregamos por medio de los alvéolos a esos glóbulos rojos, y esos glóbulos rojos se lo atornillan a la hemoglobina para irlo a entregar a los tejidos para que estos puedan hacer los procesos de la cadena respiratoria, o sea, entregarse a los tejidos para que ellos lo hagan a nivel mitocondrial para hacer el proceso de la fosforilación oxidativa. Y adicional a eso también, pues recibir el CO2 que producen en los procesos catabólicos, ciclo de Krebs, antesala, glucólisis, etcétera, y ese CO2 ser llevado a los pulmones para ser exhalado a nivel alveolar. Entonces, así ya con esto concluimos la función del glóbulo rojo, que es el intercambio gaseoso entre el medio y los tejidos, y de los tejidos con el medio. La siguiente célula que nos interesa es el megacariocito, célula del linaje mieloide. Esta célula nace en médula ósea, y esta célula, al nacer en médula ósea, es funcional. Empieza a producir una serie de sustancias que es muy importante para ella y madura en médula ósea. El megacariocito tiene como función ser precursor de las plaquetas. ¿Qué significa? El megacariocito, cuando ya está maduro, se fractura en pequeños discos conocidos como plaquetas que duran entre 7 a 10 horas a nivel circulatorio. ¿Qué hacen las plaquetas? Las plaquetas actúan en la sangre para promover la coagulación. Vamos a dar un poquito esta imagen para que me entiendan esto que les acabo de explicar. Ese precursor se llama megacarioblasto, el precursor del megacariocito, y el megacariocito se fractura en pedacitos conocidos como plaquetas o trombocitos. Esos trombocitos, que es esto que estamos viendo esta imagen, son discos que alrededor tienen una estructura de microtúbulos envueltos por una membrana. No se consideran células, se consideran discos membranosos, ese es su nombre real, cuyo
componente principal es tener un grupo de gránulos internos que están llenos de una serie de proteínas responsables de los procesos de la coagulación. Entonces, para explicar un poco muy sencillamente la coagulación, vemos aquí un vaso sanguíneo en el cual se ha dado una lesión y ese daño hace vasoconstricción, pues porque se liberan moléculas vasoactivas, histamina, serotonina, etc. Es allí donde el colágeno se expone y las plaquetas se adhieren a ese colágeno que es del tejido conectivo subendotelial y esas plaquetas empiezan a liberar sus gránulos y el contenido de esos gránulos a nivel de la sangre en esa región donde hubo el daño. Ese proceso hace que se adhieran más y más plaquetas, se liberen más y más factores, son aproximadamente 12 factores de la coagulación que reaccionan de manera consecutiva y forman un tapón plaquetario. Ese tapón plaquetario tiene como finalidad activar una enzima que se llama la trombina, que transforma una proteína plasmática que se llama el fibrinógeno, que se transforma en una proteína que se llama la fibrina, que es como una red, un enmallado. Esa fibrina se adhiere y forma una malla, como vemos en esta animación, que lo que hace es que atrapa las células y no las deja salir del vaso sanguíneo. Eso es lo que denominamos coagulación, que termina tapando esa lesión del vaso y formando una estructura que impide que la sangre salga y por ende es allí donde se observa la función de estas plaquetas. Solamente es esa función, es promover la formación de esa malla y ese tapón plaquetario para impedir que la sangre salga cuando hay una lesión de los vasos sanguíneos. Ya con esto terminamos este video. Espero les haya servido y hayan entendido la función de los eritrocitos y los megacariocitos.